Y van a ver por qué quiero hilar o tejer sobre esta frase a lo largo de toda la charla. Espero tener éxito, pero yo simplemente sí quiero que más o menos se acuerden de ella, no nada más es una piscina que estoy pasando y que ya quedó bonita, sino que quiero estar tejiendo, volviendo, y sobre todo al final decir, a esto me refería con tratar de cambiar la forma de pensar para resolver los problemas económicos. En mucho sentido lo que estoy diciendo es que muchas de las recetas que traemos en el tintero, en la política pública desde hace, digamos, en los últimos 10 años sobre todo, pues son básicamente la misma forma de pensar. ¿Y por qué eso es un problema? Bueno, déjenme decirles, después de 20 y pico de años, el 20 y pico está casi para llegar a los 30 años, en 85, 86, 87, estaríamos entrando ya a los casi 30 años de reformas que ha habido. Les insisto, ha habido muchas reformas, voy a ahondar mucho sobre eso en el país, y los resultados que tenemos son básicamente 3 resultados. Si a mí me ponen una pistola en la cabeza y me dicen, a ver, ¿cuáles son los 3 indicadores desde el punto de vista económico con los que tú tienes que medir el éxito o fracaso de cualquier política económica o política pública económica? Para mí son 3. Aparentemente hay un poco más de consenso. Hace tiempo yo las decía y ya desde aquí empezábamos a tener problemas. Pero con el tiempo creo que hemos ido logrando este consenso. La primera es que un país que no crece, pues no está haciendo bien su chamba. La segunda es un país que no acaba con los niveles de pobreza de manera persistente, de manera sostenida, lo mismo que la de arriba es de manera persistente y sostenida, pues es un país que algo no está haciendo bien. Y un país que presenta alta desigualdad, no la puede bajar en la distribución del ingreso o las oportunidades, pues también es un país que no está haciendo su chamba. Si me preguntan qué es desarrollo económico, yo les diría, es algo muy complejo, algo que uno puede debatir, algo que uno se puede estar aquí el resto de la tarde, no nos vamos a poner de acuerdo, y así sucesivamente. Yo, a riesgo de ser bastante reduccionista, lo que voy a decir es, desarrollo económico es crecimiento económico sostenido, con bajos niveles de pobreza y bajos niveles de desigualdad. ¿Sí? Hoy, los que estén estudiando en la parte pública, está de moda el presupuesto por resultados, y yo diría que esa es segunda derivada para que los economistas me entiendan. La primera derivada es esta: un país que no logra solucionar estas 3 variables está fallando. ¿Sí? En fin, déjenme mostrarles, porque luego, una por una, qué es lo que voy a hacer ahorita, mostrarles por qué digo esto, por qué digo esto y por qué digo esto. Y eso es lo que quiero ligar con la parte fiscal. A ver, de 1950 a 1970 el país tenía unas tasas de crecimiento por arriba del 6%. No las hemos vuelto a ver. Todos ustedes, estoy aquí viendo gente muy joven que seguramente nació fines de 80s y principios de 90s. Eso es lo que más o menos estoy visualizando aquí. ¿Estoy en lo correcto o no? Eso. Pues miren, compañeros, ustedes, esto es lo que han visto de crecimiento. ¿Sí? Ustedes se merecen algo más, algo mejor. ¿Sí? En los 80 vino la famosa década perdida. Para los que no saben qué es la década perdida, hay una gran crisis en México que prácticamente duró todos los 80. ¿Okay? Posteriormente hay una serie de reformas muy importantes a fines de los 80s, inicios de los 90s, que nos llevan a tener un crecimiento de alrededor del 3.3-3.4% toda la década. ¿Sí? Se nos atravesó la crisis del tequila en 1995, cuando ustedes estaban naciendo, sus padres andaban muy preocupados porque el niño no traía torta, traía pasitos. ¿Sí?
Entonces, aquí tenemos eso. Llega Fox, por lo que ustedes quieran, situación internacional, lo que ustedes quieran. Y tenemos un crecimiento de 2%. Y llega Calderón también, es cierto, con una gran crisis internacional que no necesariamente le corresponde a él, o él es el culpable, digamos, es un pobre Fausto Vallejo, le toca herencias del pasado, y en el caso de Calderón, pues una herencia de afuera, de fueras, pero por lo que ustedes quieran, tenemos tasas negativas. Aquí lo tengo hasta 2009, si le ponemos hasta 2011, es ligeramente negativa, pero negativa. ¿Sí? Este es un gran problema. Ahora ustedes me van a decir, a ver, espérenme un momentito, esto es mucho, esto es poco, esta barrita se ve chida, esta no se ve tan mal. Bueno, yo les digo que es baja, pero todo en esta vida es relativo. Todo en esta vida es relativo. Y déjenme poner la gráfica más recurrida. Se la he visto al gobernador, actual gobernador del Banco de México, en casi todas sus ponencias la presenta, Manuel Ramos Francia. Se la he visto a Carsten, se la he visto a Meade, se la he visto a Cedillo, se la he visto a muchísima gente desde hace ya algún tiempo. Es tal vez la gráfica más recurrida que yo he visto en términos de crecimiento per cápita, es decir, por persona. Lo que esto nos está diciendo, miren, es que en 1980 nosotros estábamos mejor que Corea. De hecho, la puedo extender hacia atrás, me dio flojera, pero se pone España, porque España estaba por abajo en 1960 de México. Vean, México en los 60s, un paisazo, desarrollando Acapulco, Richard Burton y Liz Taylor, ustedes no saben quiénes son. Pero hagan de cuenta que ahorita Tom Cruise y Brad Pitt estuvieran comprando casas en México, peleándose todos por comprarse una casa en México, ¿sí? Iba a decir hasta Jennifer Aniston, pero creo que Jennifer Aniston ya tampoco ustedes creo que la aprecian tanto como yo. En fin, y en los 60 México era el boom, un gran boom. Aquí se hacían los desfiles de bodas más importantes. Es como si ahorita viniera, no sé, que Crawford ya también es bastante viejita, la Valeria Maza también ya se quedó atrás, ya no sé las actuales, pero las modelos actuales, ¿no? Vinieran aquí y aquí fueran los desfiles, de hecho, de las principales firmas. Eso estaba sucediendo en los 60. Éramos la China del día de hoy. Literalmente, en serio, créanme, los que están de mi pelo no me van a dejar mentir. No hay nadie de mi pelo, creo que aquí soy yo y miren, ¿qué pasó? Y ahora estos cuates nos rebasan por acá, ¿sí? Y la brecha se va a ampliar. Con toda la crisis de España, Cada vez que presento esa gráfica, últimamente me dicen, pero España está jodido. Bueno, sí, está jodido, España está jodido, ¿no? No lo mismo alguien, el pobre, ¿qué dice? ¿Cómo dice el dicho? Es mejor el rico venido a pobre que el pobre que siempre ha sido pobre, ¿no? Son cosas distintas. Entonces, en algún lado perdimos la brújula. En algún lado no hicimos bien la tarea. Y les insisto, esto es bajo, y esto es bajo. ¿Por qué es bajo? Porque esto es lo que provoca este distanciamiento de derecha. Por eso es malo. No per se. Es malo porque es un crecimiento que no fue capaz de mantener el ritmo de los demás países. Por eso es bajo. ¿Sí? Ahora, déjenme presentarles rápidamente también. Estas son tasas de crecimiento hasta el 12%. Aquí está China, miren, creciendo a niveles de 10%. ¿Por qué presento estos países? Pues porque a México, independientemente de si es alta o baja, cuando llegue y les dice Calderón, ya estamos, se proyecta que vamos a crecer a un 3.8% este año
y todo el mundo muy contento y muy feliz. ¿Sí? La pregunta que deberíamos de hacernos o hacerle a nuestros políticos es: ¿y cómo la están haciendo los demás? Nuestros principales competidores. La pregunta no es si el Chicharito anotó un gol, es cuántos anotó Van Persie. Chicharito a la banca. Ese es el problema. Y nuestros competidores, miren, Brasil cada vez la está haciendo mejor, Perú, bueno, España está jodido, China, Hong Kong, Chile, es nuestra competencia. Deberíamos de estarnos fregándonos a estos cuates. Entonces, el problema es cada año que pasa y que estos cuates crecen más que yo, las brechas se van a distanciar. Ese es el gran problema de México. Es el verdadero problema de México. Las cosas hay que ponerlas en su verdadera dimensión y contexto. Déjenme presentarles la misma gráfica, nada más que ya sin Corea y sin España. Es la misma gráfica y me voy un poquito más para atrás, hasta el 1950. Este es el crecimiento per cápita de México. Vean cómo va creciendo mucho. Vean la tendencia. La tendencia, ustedes lanzan... ¡Ah, caramba! Si ustedes lanzan una línea, es positiva. Llega el 82, que les digo que hay un fregadazo. Si ustedes lanzan una línea de tendencia aquí, es ligeramente positiva, 0.3 para ser exactos. Desde el 82 algo no hemos hecho bien. Les insisto, no es cosa de los gobiernos del PAN, necesariamente. No es cosa de los gobiernos del PRI. No venimos a echarle culpa a ningún partido político. Algo como país no estamos haciendo bien. ¿Sí? Algo como país no estamos haciendo bien. No se trata de echar culpas. ¿Sí? ¿Quién fue? Los dos han estado en el poder y miren. A ver, ¿qué hacen los economistas? Los economistas, para explicar esto, pues primero tienen que decir, a ver, ¿de dónde viene el problema? Y el problema, esta gráfica, todas las demás son fáciles de obtener, ¿eh? Todas estas son muy fáciles. Estas las hacen nuestros ayudantes. Esta no. Esta es muy difícil. No es mía, yo no la hice. ¿Sí? Pero es muy difícil. La metodología tomó muchos años para que, en primer lugar, fuera aceptada por los economistas, imagínense. Y una vez que fue aceptada, pues de todas maneras hacerla para un país toma su tiempo, sus mesecitos de trabajo. La hizo Rodrigo García Verdú y la actualiza Raúl Félix. Tienen una estimación independiente, Bucio, Coma, Facio y Levy, y más o menos obtienen lo mismo. ¿Sí? ¿Qué es esto? No es trivial, les insisto, esta gráfica no es nada trivial. Pero es, creo yo, de la que debemos de partir. Esta barrita roja que ustedes ven acá es del 50 al 70 y esta barrita roja es del 71 al 82. Pues esa barrita ya se las presenté, fíjense. Acá. Es esta. Ahora les dije, eso hay que compararlo con alguien más para saber si voy bien o me regreso. Ya la comparé. El problema es, ¿por qué esa barrita es alta? Y los economistas dicen, bueno, una función de producción tiene factores de producción, es decir, ¿con qué voy a producir? Tierra, trabajo y capital. Estoy en el CUSEA, déjenme añadirle, y administración, ¿no? Que ya es un gran debate. Pero decimos la tierra es fija, no vamos a andar ahorita con tonterías, y los economistas por simplicidad dicen trabajo y capital. ¿Sí? ¿Qué es trabajo y capital? Pues trabajo y capital, lo que uno hace es juntarlos, ¿no? Uno junta el trabajo y el capital. Este es trabajo, este es capital, ¡pum!, los junto y sale un producto. ¿Sí? La pregunta es, si yo junto esta misma unidad de trabajo, esta misma unidad de capital, ¡pum!, los junto y salen 5 productos.
¿Por qué a alguien, juntando la misma unidad de trabajo y la misma unidad de capital, le salen 5 y a otra le sale 1? Y a otro le sale 0.5. Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Esa es. Ahora sí, déjenme ver. ¿Qué explica el crecimiento? Lo azulito es el capital, lo amarillito es el trabajo. Si capital y trabajo los junto, es decir, pongo aquí estaría por acá, es como un Lego. Es una barrita de Lego, pónganlo. Más bien, les voy a hablar de China, miren. Ahí está. ¿Sí? Esto es 9,7, 1,97 más 2,55 más 4,55. Los junto, los pongo como Lego y ¡pum! Eso me explica el crecimiento. ¿Ok? Esas 3 barritas me explican el crecimiento. El caso mexicano, estas dos, cuando yo pongo las 3 barritas juntas, van a dar esa altura, tal como les puse ahorita para China. ¿Sí? El capital explicaba esto, el trabajo esto, y esto se llama la productividad total de los factores. ¿Qué es eso? ¿Por qué cuando yo pongo una unidad de trabajo, una unidad de capital, los junto y salen 5, o 6, o 1, o 0.5? En este caso salieron muchos. Fíjense qué grandote. ¿Sí? ¿Sí lo ven? Eso explicaba el crecimiento fundamentalmente del 50 al 70. Ahora, si lo hago para el 70, lo verdecito es lo más importante, ojo. ¿Por qué les digo que es lo más importante? Porque es lo que es la tecnología, la productividad, lo que hace que cuando yo ponga una mano con otra mano, y trabajo y capital, me salgan 5. ¿Sí? Eso es lo verdecito, es lo que explicaba el gran crecimiento. El problema aquí es que sigue habiendo el mismo crecimiento, pero ya lo verdecito te explica menos en estos 10 años. Hay gente, hoy día ya se dice, se está agotando el modelo. El secretario de Hacienda se llamaba Hugo B. Margain y le decía a Echeverría, oye, el modelo se está agotando, hay que hacer reformas, hay que cambiar esto. Pero ¿cómo un político creciendo al 6% va a decir, yo veo que seguimos creciendo? Pues claro que no te van a hacer caso. Okay. Pero ya había algo. Pero independientemente de eso, así está. A ver, del 83 para el día de hoy, lo verdecito es negativo. Es decir, pongo una unidad de trabajo, una unidad de capital, y no solamente no sale 1, 2, 5, sino sale menos. Ese es el gran problema de este país. ¿Por qué cuando yo pongo una unidad de trabajo, una unidad de capital, me sale menos? Es esto. El diagnóstico de por qué eso verdecito es negativo es lo más importante. Y creo yo que es en lo que México no se ha puesto de acuerdo. Los economistas mexicanos no se han puesto de acuerdo. Unos nos dicen, esto es porque no hay crédito. Otros nos dicen, Calderón le apostó a eso, es porque hay deficiente infraestructura. ¿Sí? Puede ser cierto. Pongo una unidad de trabajo, otra de capital, y tengo que llevar mi producto en terracería, pues me tardo mucho. Si llevo mi producto en una autopista, pues no me tardo mucho. Puede ser. ¿Cuál es más productiva? Pues la que tiene autopista. ¿Cuál es más improductiva? ¿Qué país es más improductivo? Pues el que tiene terracería. Puede ser. Otros te dicen, lo que pasa es que no pasan las reformas estructurales. Otros te dicen, no, lo que pasa es que son los monopolios. Otros te dicen, no, lo que pasa es que hay distorsiones en el mercado laboral y ahorita voy hacia esa. Esta última es la que quiero tratar. Y otros le dicen a uno, no, mira, lo que pasa es que hay grupos de poder que no nos dejan avanzar, fácticos. ¿Sí? No se puede hacer. El problema es que no nos ponemos de acuerdo. Ese es el dato. Yo creo que es una combinación de todo.
no hay que ser absolutistas, pero yo he ido a la Cámara de Diputados, donde he oído diputados diciendo, México está sobrediagnosticado, vayámonos a las reformas. Yo no creo que estemos sobrediagnosticados. Yo creo que si ese diputado ve esto y le pide una explicación, se va a tener que quedar callado. ¿Sí? México no está sobrediagnosticado, está mal diagnosticado o incluso ni siquiera tenemos un diagnóstico. Pero en fin, todo es relativo. ¿Cómo le hace China? Mire, China, esta es la China, lo verdecito pues es muy alto. Contra ese estamos compitiendo. ¿Qué? Contra ese. Ahora, obvio, ¿qué es lo que ha pasado? Siempre que ustedes vean un periodo, pregúntenle a su profesor, ¿y por qué ese periodo, profesor? Somos bien tramposos, ponemos las cosas en nuestra conveniencia. ¿Sí? Para hacer el punto, obviamente. Aquí afortunadamente, cuando me pregunten, tengo un motivo. Y el motivo es porque en 1994 el presidente Zedillo, el entonces candidato Zedillo en el primer debate presidencial, dijo, este país necesita crear 1 millón de empleos de acuerdo a su estructura demográfica al año. Nuevos. La repitió Fox. Y Calderón no solamente dijo 1 millón. Calderón prometió 1.200. Pero todos nuevos. Déjenme suponer que cuando Zedillo lo dijo no había déficit. Ese sí es una suposición. Si eso es así, ya Fox andaba peor. Y si eso es así, pues Calderón andaba peor. ¿Por qué? Decir que se necesita 1 millón de empleos al año nuevos significa que los que ahorita tienen 13 o 14 años, el año que entra, van a pasar a formar parte de la población económicamente activa. Pero eso asume que le diste trabajo a los que el año pasado lo cumplieron y así sucesivamente hacia atrás. ¿Sí me explico? Entonces, el punto es que si yo sumo, desde que dijeron eso, ¿cuántos empleos se debieron haber creado? Son 17, no ha terminado 2012, por eso no lo meto. 17 empleos nos prometieron ellos de crear nuevos cada año. ¿Sí? Y se crearon 5 milloncitos. El déficit es casi 12 millones. Más lo que se acumula esta semana. Porque si le meto el 12, se han creado 480,000 empleos, y si así terminamos el año, pues auméntele 500,000 aquí de déficit. Ya estamos en el 12. Ahora, Fernando de Soto, un economista peruano, dice, el pobre se puede dar el lujo de lo que sea, menos de no hacer nada. ¿Ok? Es un poco como el dicho, a todos se acostumbra uno menos a no comer. O sea, estos cuates algo tienen que estar haciendo, tienen que encontrar una manera. ¿Sí? Aquí hay muchos ninis y narcos, informales y migrantes. Esa es la combinación. Es caldo de cultivo. Caldo de cultivo. De esos 12, 6 ya se fueron a los Estados Unidos. Los corrimos. Y nos quedan 6. ¿Dónde están esos 6? Pues nos quedaban 3 alternativas, ¿no? Ninis, narcos o informales. Con todo respeto, la informalidad, creo yo, insisto, como Hernando de Soto, es totalmente digna, dadas las condiciones de este país. ¿Sí? Entonces, déjenme poner, ¿somos informales o no somos informales? A ver, este es el censo del 2009, se toma cada 5 años, censos económicos. No hay uno más reciente, si no se hubiera puesto uno más reciente. Este es el más reciente.
¿Cuántos empleos de establecimientos me dice el censo que hay? 3.700.000. Vean. Los formales, en principio, son todos aquellos que se tienen que registrar ante el IMSS. ¿Cuántos hay registrados del IMSS? ¿Cuántos hay informales? 3 millones. A ver. Momentito, que vamos trabajando. Hace menos de un mes, 3 semanas, me invitaron a una reunión donde iba a estar el economista en jefe de Citibank para todo el mundo. Wick, ex académico de inglés, William Wick, de la Londres. Y van un montón de Chief Financial Officers, Chief Trading Officers de Citibank América Latina. Yo no sé qué tocaba yo ahí, porque yo era el único que no era de Citibank. Me invitaron a la cena y a la que, ¿cómo se dice? A la gorra ni quien le corra, ¿no? La comida estuvo buena, doctora. Yo por eso vine, me llevó a un buen lugar a comer. Y a la gorra ni quien le corra. Bueno, entonces, los tipos le empiezan a decir es que México es una potencia automotriz, lo cual es cierto, yo no los puedo defender. Ensambladoras, si ustedes quieren, 90% del contenido ahí es extranjero, solo el 10% es nacional. Es una potencia de electrodomésticos, incluso en televisores de plasma somos número 1, ensambladores, pero somos número 1. Computadoras, segundo lugar. Y le decían, y no solamente eso, sino nos estamos metiendo a la industria aeroespacial en Querétaro. Terminan de exponerle todo esto y el buiter contesta, ah, caray, qué bien están. ¿Sí? Yo no puedo desmentir nada de eso, yo estaba ahí calladito. No puedes desmentir porque es cierto todo lo que dije. Si ustedes quieren ver una parte positiva de México, pues les voy a decir, somos el tercer productor de automóviles, primero de televisores de plasma, segundo de computadoras personales. Estamos metiéndonos a las aeroespaciales. A Chihuahua todos nos sentimos orgullosos. Estoy en el Silicon Valley mexicano, ¿no? Y el cuate pregunta, ¿y por qué no hay más inversión y por qué no crecen más? Una pregunta que es lógica después de todo lo que me están diciendo, ¿no? Si yo le eché una miradita, pues a esto, yo creo que el cuate viene en el avión viendo esto y llega y le dicen que hay un mundo de caramelo, ¿no? ¿Estaban mintiendo? ¿Estaban mintiendo? No. Miren, yo no quise hablar. Me van a quitar el vino, que estaba muy bueno. Y simplemente uno se queda pensando. A ver, mucha de esta inversión extranjera llega así, que nos estamos convenciendo, ¿no? Cuando el gobierno del Estado dice que se venga aquí a poner una industria, pues hagamos y decimos que Guadalajara, Jalisco, lo más competitivo que hay, ¿no? Y le presentamos lo que queremos. Y muchas verdades, nadie las puede dar. Eso es vender, está bien. O sea, aquí se llama mercadotecnia, ¿no? Está bien, ¿no? Nos venden churritos llenos de grasa y cuando no se venden, está bien. Todo es válido en la mercadotecnia. Todo eso está bien. El punto es que uno se queda pensando y uno se remonta, les guste leer. Hay un libro de Madame Calderón de la Barca. Calderón de la Barca se casó con una gringa, entonces Madame Calderón de la Barca era gringa. Cuando llegan a México ella tiene un libro en donde dice México tan precioso, etcétera, etcétera. Pero hay un problema, hay como dos Méxicos. Esta es expresión de ella y de ahí se ha extendido muchísimo. Y uno tiene que definir a dos Méxicos.
Uno moderno, formal, culto, avanzado, y otro informal, pobre y poco moderno, ignorante. Sí. Cuando yo hago el promedio de los dos Méxicos, mira esto. Déjenme darles el ejemplo. Yo soy profesor desde hace 25, 26 años. Y es como si uno tuviera en el salón de clases, hay generaciones buenas y generaciones malas, créanme. ¿Por qué piensan? Y hay veces en que le toca a uno un salón que dice, puro burro. Puro burro, dice, pero bueno, hay que trabajar con lo que hay. No. A veces no trabaja uno con lo mejor, sino con lo que hay. Hago el examen, 3 de promedio. ¿Sí? 3 de promedio. ¿Eso quiere decir que todos son igual de burros? No, hay 3 o 4 aplicados, que son los electrónicos, los computadores, los ensambladores de autos, ¿no? Ese mundo moderno. Y el otro, cuando los promedio, el promedio es menos, es 3, reprobados. ¿Sí? Pero si no hiciera esto, nada más para los sectores que les dije, va a ser muy positivo, muy positivo. ¿De acuerdo? Pero el problema es que cuando los promedio, hay un México moderno, próspero, de este tamaño, y un México de este tamaño. Entonces, lo sumo, predomina el de este tamaño. El reto de este país es, ¿cómo le hago para meter a este segundo México al medio? Ese es el reto de este país. Por eso les presenté, no crean que soy caprichoso, quiero nada más andar replicando los gobiernos, es una profesión que paga, Pregúntele a muchos que publican paga bien. No quiero ser caprichoso en andar presentando esto, pero esto tiene que ver con el segundo México. Y mientras no ataque eso, yo no puedo insertar ese segundo México en el primer México. De que hay potencial de tener un solo México próspero, moderno, avanzado, hay potencial. ¿Sí? La pregunta es cómo lo hacemos. ¿Sí? Esa es la verdadera pregunta. Ahora, les muestro. Este es el otro México. Hay empleo también. No quiero gastar más tiempo de lo que he gastado en esto. Esto es empleo, formal, informal, altos niveles de informalidad en el empleo. En pobreza. Y se me volvió, ¿ven por qué? ¿Dónde anda la ingeniera en sistemas? Le dije, no, es Mac. Se va a joder, hombre. Y sí es Mac. Esta línea está en el 20, punteada. Yo no sé por qué en la pasada de PC a Mac, mire, me la pasó para abajo. Esta punteada está en el 20, Les enseño mi presentación, va a estar en el 20. El gran problema es que la pobreza, esta es la extrema y esta es la moderada, desde 1950. No es mía la gráfica, es de la institución oficial, Coneval, la que se encarga de desarrollar estas estadísticas. No es mía, insisto, no me critiquen a mí si la hice bien o mal. Pueden copiar, pegar. El gran problema de este país, esto está en el 20, es que desde 1968
De repente como que quisimos, pero persistentemente no hemos roto, de manera persistente, no que una o dos observaciones bajé. Persistentemente no hemos bajado del 20% en pobreza extrema. ¿Qué quiere decir esto? Que 1 de cada 5 personas en este país es extremadamente pobre. 1, 2, 3, 4, extrema pobre. 1, 2, 3, 4, extrema pobre. Aquí hay 3 extremos pobres en una sola fila. Es mucho. Es muchísimo. Muchísimo. Y moderados, ¿para qué les cuento? Moderados estamos en 50%. Uno pobre, uno pobre, uno pobre, uno pobre, uno pobre. Eso es el 50%. Claro, esta muestra no es representativa. Pero caramba, ese es el otro México. ¿Sí? Y ojo, no lo digo peyorativo, insisto, no hablo del segundo México de manera peyorativa, no, de ninguna manera. Hasta pudiera decir, son los víctimas. Me atrevo a hacer esa palabra, y si vemos en distribución del ingreso, bien, distribución del ingreso hasta arriba es lo peor y hasta abajo es lo mejor. ¿Sí? Y México, el gran problema es que estamos alrededor del punto 5. Hoy es punto 49. Pero ¿qué quiere? ¿Qué tanto es tantito? Europa, los países escandinavos, déjenme irme al ejemplo mundial. Los países escandinavos tienen punto 32, México tiene punto 49. Van a decir, ¿qué es eso? ¿Es mucho o es poco? Bueno, en el mundo somos el 13º país más desigual. Son 200 países, ustedes darán la cuenta. ¿Sí? Entonces, no solamente es alto nivel de pobreza, sino además, bien desigual. Bien desigual. Y este es un indicador de ingreso. Yo ya lo hice con riqueza. Antes no se podía, pero ahora ya tenemos una encuesta que se puede hacer con activos. Y es .69. Si .5 es un .69, pues son 2 chicos. Y luego nos explicamos por qué el país es tan violento. Luego nos hacemos estas preguntas. ¿Por qué hay 2 Méxicos? ¿Sí? Bueno. La pregunta es ¿por qué? Y la respuesta es muy fácil. Pues quién sabe. Esa es la verdad de las cosas. No hay un consenso. No hay un consenso y como yo ya se los había mencionado, ni siquiera tenemos un buen diagnóstico. Ni siquiera. Yo a la gente, a mis alumnos les digo, caramba, cuando vayan en una carretera, México es un país de topes. Quien logra explicar por qué hay tanto tope en México, a lo mejor explica por qué no crecemos. Todo es obstáculo, el tope es un obstáculo. Y los ponemos nosotros, uno tras otro y además ponemos un semáforo. 3 obstáculos. ¿No? Los topes más semáforo. Para que amarre bien. Entonces, yo creo que hay una correlación medio espuria, pero entre el número de topes y el crecimiento económico en este país. Entonces, a ver, ya les dije qué dice la gente por ahí, de por qué no crecemos. Unos dicen que porque hay vulnerabilidad alta a choques exógenos, es decir, si a Estados Unidos le da un catarrito, acá se le da una pulmonía. ¿Sí? 2, que porque hay volatilidad
política pública y proximidad. ¿Qué es eso? Pues que cada 6 años queremos inventar el hilo negro. 3, que por qué hay bajas tasas de ahorro. Esa es típica de Banco de México desde que tengo uso de razón y la sigue repitiendo. Don Miguel Mancera es el autor. Que por qué hay deficiente infraestructura, ya se les había mencionado. Que por qué hay baja calidad en la educación, lo que hace que la productividad sea baja. Puede ser que sea así. Que por qué hay ineficiencia institucional, es decir, monopolios. También puede ser que sea así. Que porque hay grupos de poder que se convierten en fácticos. Pues también puede ser que sea así. Que porque hay debilidad de capital social, y esto ha llevado a que la ciudadanía no le tiene confianza a ninguna institución, ni civil ni del Estado. Eso lo dice Putman, que es el dios de eso, en un estudio que hizo para el Banco Interamericano de Desarrollo. Es sociólogo. Que porque hay falta de acceso al crédito, que porque hay distorsiones en el mercado laboral, y otros se atreven a decir que porque no pasan las reformas. Ahora, y el que me dice que no pasan las reformas me tiene que explicar por qué estas sí van a funcionar, y me tiene que explicar por qué las pasadas sí han pasado. Yo insisto, hace 2 años, con esta palabra reforma, puse a unos estudiantes a contar desde 1988 hasta hace 2 años, viendo el diario oficial de la Federación, cuántas reformas, grandes o pequeñas, aquí tuve que hacer obviamente supuestos para definir qué era una reforma, no quiero entrar ahorita en eso, pero cuántas reformas había. 437 reformas. Y hoy hay gente que nos dice, es que no pasan las reformas. En 1989, 90, 91, han habido, esas sí fueron reformas: apertura comercial, financiera, desregulación, reprivatización, autonomía de Banco Central, creación de la Comisión Federal de Competencia, etcétera, 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 de reformas. Pero esto no cambia. ¿Por qué ahora las siguientes 3 que me dicen ahora sí van a pasar, ahora sí van a funcionar? La pregunta entonces es, no es por qué no han pasado las reformas, sino por qué han fallado las reformas. Esa es la verdadera pregunta. Yo insisto, los comentócratas nos viven diciendo que no pasan las reformas estructurales, cuando en realidad ha habido muchísimas, muchas. La pregunta que le debemos hacer es ¿por qué han fallado estas? Y aquí yo no tengo la respuesta, no la tengo. Lo que sí les puedo decir es lo que la gente dice. Esto es un inventario. Lo anterior era un inventario, por cierto, pero esto también es un inventario. Y el inventario es porque las reformas han sido insuficientes e incompletas. El argumento Gil Díaz, por cierto. Trato de guardar el anonimato, excepto cuando son figuras públicas. Para eso son figuras públicas, para rendir cuentas. Gil Díaz dice eso. ¿Ok? Porque el proceso de reformas ha ido demasiado lejos, ha sido incapaz de romper cadenas de grupos de poder existentes, privados, sindicales o públicos. Puede ser. O una combinación de las dos. O no eran las indicadas desde un inicio y se falló en la estrategia. Verde, también son públicos, por eso lo digo. O porque en ocasiones fueron guiadas con un sentido de urgencia. Bueno, hay gente que dice eso. No hay reforma que no sea con sentido de urgencia. Vean a los españoles, vean a los griegos, así se hace.
ahogado un niño, se tapa el pozo. Porque fueron incompletas y se introdujeron como política mampara. ¿Saben lo que es una mampara? Es algo que pone uno así y hace así, se cae. Hay gente que dice, para entrar a la OCDE nos pidieron una comisión de competencia, la pusimos, pero si le haces así, se cae. Cumplirse decir, somos buenos para eso. Otras ni siquiera se intentaron. Hay gente que dice, la judicial era primero, profesor. Un sistema capitalista necesita un buen sistema de aplicación de ley. Sin la institución de aplicación de ley, una economía de mercado no sirve. Y la economía de mercado es una institución occidental y el sistema judicial mexicano no es una institución occidental. Es procesal, es romano. Los romanos no lo hicieron con ese fin. Otros que porque los grupos de poder las echan a perder, y otros que porque los gobiernos divididos son lo peor. Claro, aquí Casaro y Valde dicen eso no es cierto, y porque el que la dice es Jorge Castañeda. Ahí traen su pleito pistola. Y otra que porque dice que no hay consenso, que marcarían lo mejor. Cualquiera que sea, lo que les puedo decir es que la gente está agotada de reformas. La gente, ¿por qué no pasan las reformas estructurales? Pues porque la gente ya no les cree, está agotada. Yo tengo un hijo chico que está con un ojo al gigante y otro al garabato. Estaba un reportaje en la televisión hace 2 días. Quién sabe qué andaban diciendo de una señora, madre soltera, rápido, estaba con su Nintendo y dice, papá, ¿qué es madre soltera? Y yo, no, que estás con tu Nintendo. Y hay que explicarle, bueno, hace algunos meses, también jugando con su Nintendo, me dijo, papá, ¿qué es reforma? Está con un ojo al gato y otro al garabato. Y yo le respondí, el periódico. Pues, en otras palabras, andamos muy fregados, muy cansados de lo que es reforma. No digo que no las hagamos. Lo que digo es, caramba, si propones otra reforma, llámale cambio legislativo. Si propones otra reforma, llámale modificación de la estrategia. Pero no solamente eso, si propones otra reforma, dame una que me muestre que va a cambiar esto. Ese es el punto. A mí me preguntan, ¿la reforma energética o la laboral va a cambiar esto? Creo que no, pero es creo. Pero la manera en como la han presentado ellos es, pues creo que sí. Entonces es el creo que no contra el creo que sí. Porque no hay un solo estudio fuera de presentaciones de PowerPoint con respecto a la mía, que haya mostrado que la reforma energética va a cambiar la correlación de fuerzas y estructura productiva del país. A mí me preguntas, con intuición, puedo estar equivocado, insisto, yo no he hecho el estudio, que lo hagan los que la están proponiendo. Yo creo que va a aumentar un poco de capital, pero eso no. ¿Por qué de la noche a la mañana va a cambiar la correlación de fuerzas para que un país tenga incentivos a convertirse en formal? Hay que trabajar sobre la gente. ¿Sí? Le pegará algo a la tecnología, pero es tecnología muy específica. ¿Alcanzará a llevarme muy rápido a otro lado? No sé. Pero bueno, aquí el punto es, ¿podemos replantear? Ya les dije, probablemente sí, si le cambiamos la palabra,